Hola, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Para quienes acaben de llegar, pues les comento que estamos reproduciendo esta bonita mochila. Y en el vídeo 1 ya hemos adelantado nuestra base, una base circular. Hemos llegado a la vuelta 13 con 192 puntos. Y ahora en este segundo vídeo vamos a continuar con nuestra base. Nos quedamos en vuelta 13 con 10 puntos, un aumento. Comenzamos la vuelta 14 con 11 puntos y un aumento. Aquí tenemos el primero, marcamos. Y vamos contando puntos hasta 11. Tengo 10. 11, el que hace 12, hacemos el aumento. 1 y 2 juntitos. Y volveríamos a repetir. Y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Y al final tendremos 208 puntos. La vuelta 15 serían 12 puntos y un aumento. Entonces, aquí comenzamos con 6 puntos y hacemos el aumento. A partir de aquí ya vamos haciendo 12 puntos, un aumento, 12 puntos, un aumento, hasta finalizar la vuelta, que tendríamos 224 puntos. Recuerden que al empezar aquí con 6 puntos, acabaríamos a este lado también con 6 puntos para completar la secuencia. Yo ya me adelanté un poquito, voy como por aquí. Y ya la siguiente vuelta, me adelanto un poquito para hacer esto un poquito más rápido. La siguiente vuelta, que ya va a ser la vuelta 16, pues haríamos 13 puntos, un aumento, 13 puntos, un aumento alrededor de toda nuestra base y acabaríamos con 240 puntos. Yo voy a llegar hasta ahí y seguimos. Finalizado la vuelta 15, donde habíamos hablado de 12 puntos, un aumento, empezando aquí con 6 puntos. Y luego he hecho la vuelta 16, haciendo 13 puntos, un aumento. En este momento tenemos 240 puntos alrededor de nuestra base. La siguiente vuelta serían 14 puntos y un aumento. Como 14 también es par, pues empezaríamos haciendo 7 puntos, un aumento, y luego pues iríamos repitiendo 14 puntos, un aumento, a lo largo de toda la vuelta. Hago aquí el primero y marcamos. Y ahora vamos haciendo hasta 7. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hago mi primer aumento. Es 1 y 2 juntitos. Y a partir de aquí ya voy contando 14 puntos, un aumento, 14 puntos, un aumento. Y repito a todo lo largo de la vuelta. Y al final tendremos 256 puntos. Les cuento lo que hice. Habíamos quedado en la vuelta 17 con
14 puntos un aumento, donde yo comenzaba con 7 puntos un aumento y luego ya retomaba la secuencia de 14 puntos un aumento y acabábamos con 256 puntos. He hecho la vuelta 15, la vuelta 18 con 15 puntos. Pero no son 15 puntos todo el tiempo, sino que he hecho lo siguiente: 4 veces 15 puntos, un aumento 4 veces. Después he hecho 31 puntos, un aumento. A continuación, otro bloque de 4 veces 15 puntos, un aumento. He repetido 31 puntos, un aumento, y he finalizado con otro bloque de 4 veces, 15 puntos y un aumento. De esta manera, en este momento se supone que tenemos 270 puntos, que es justo lo que necesitamos para los 6 motivos que tenemos aquí en nuestro bolso. Tenemos 1, 2. Imaginamos que atrás tiene estos mismos 2, serían 4, más uno que podemos percibir aquí, 5, y otro que podemos percibir aquí, 6. A continuación, perdón, he quitado la foto, pero quiero que veamos algo. A continuación, haríamos 1, 2, 3, 4 vueltas sin aumentos, ningún aumento, simplemente un punto en cada punto. Hice las 4 vueltas, aquí 1, 2, 3 y 4. A partir de aquí, vamos a empezar a hacer estas vueltas de aquí. Entonces empezaríamos con 9 puntos en marrón y a continuación tenemos 36 puntos en color beige. Voy a empezar haciendo los 9 puntos, que aquí voy a marcar el primer punto. Me olvidé de decirles que mi base, en mi caso, mide 22 centímetros de diámetro, de lado a lado, ¿sí? Aquí vamos a ir tejiendo 9 puntos. Llevo 2 y 3, así vamos contando hasta 9. El que hace 9, cambiamos a color beige para hacer los 36 puntos. El cambio lo hacemos de esta forma: comenzamos el punto en marrón, pero lo cerramos en beige. Y a partir de aquí contamos 36 puntos. Los hago y seguimos. Tengo los 25 puntos y el que hace 26, cambiamos al marrón, cogemos aquí, cuando tenemos los 2 orejitas estas, cogemos el marrón y cerramos en marrón. Y volvemos a repetir los 9 puntos en marrón que hicimos antes, estos mismos. Y si ven, como a medida que vamos haciendo vueltas ya sin aumentos, esto va tomando forma de plato, ¿eh? En el momento que dejamos de hacer aumentos, el tejido empieza ya a tomar su forma. Bien, voy a hacer los 9 puntos y seguimos. Tengo 8 puntos en marrón. El que hace 9 lo voy a cerrar con este color y hacemos
36 puntos, de la misma forma que hemos hecho estos 36. 35, 36, cierro en marrón. Y hacemos 9 puntos en marrón. Los hago y seguimos. Tengo 9 y cerramos con el beige. Y con este color haremos 36 puntos. Los hago y seguimos. Tenemos 35, el que hace 36. Volvemos al marrón oscuro y hacemos de nuevo 9 puntos. Cuando tengamos los 9 puntos, cambiaríamos de nuevo a este color ladrillo. Entonces hacemos 9 puntos en marrón oscuro, cerramos con el color ladrillo y dejemos 36 puntos en este color. Una vez tejidos los 36 puntos en este color marrón ladrillo, he tejido 9 en marrón oscuro y he retomado el color beige para ahora tejer 36 puntos en este color. Los hago y seguimos. Aquí tengo 35, 36 y volvemos a cambiar al marrón oscuro. Hacemos 9 puntos en marrón oscuro y después cambiaríamos al negro para hacer 36 puntos en negro. Voy a hacer los 9 puntos y seguimos. Tengo 8, el que hace 9, cerramos en negro. Aquí. Cerramos en negro y con este negro hacemos 36 puntos. A ver si logro cogerlo. Aquí. Vamos tejiendo 36 puntos. Si tenemos los puntos exactos, con este color negro deberíamos llegar hasta un punto antes de nuestro marcador. Voy a hacerlo y seguimos. Acabados los 36 puntos en negro, yo tengo aquí 35, el que hace 36 aquí. Vuelvo a cambiar a marrón porque nuestra siguiente vuelta, que será la vuelta 6 del cuerpo, volveríamos a repetir igual que hemos hecho en esta, es decir, aquí comenzaríamos con los 9 puntos en marrón oscuro, porque todos son marrones. 9 puntos en marrón oscuro. Después pasaríamos a hacer los 36 puntos en beige. 9 puntos en marrón oscuro de nuevo. Es exactamente igual. Un punto en cada punto según los colores que hemos hecho en esta vuelta. Yo voy a hacer la vuelta completa y seguimos. Vamos con vuelta 7 y comenzamos con los 9 puntos en marrón oscuro. Es 1 y 2, así hasta 9. El que hace 9 pasamos a beige y hacemos
3 puntos. Hacemos 1, 2, 3. Y aquí nos vamos a cambiar al segundo tono de marrón, que es este de aquí. Y hacemos 10 puntos. Vamos contando hasta 10. Tengo 9, el que hace 10, cambiamos de nuevo al beige. Este cerramos con beige. Y hacemos 3 puntos. Aquí 1, 2, 3. Cerramos con negro. Y ahora con negro hacemos 4 puntos. Uno, 2, 3, 4. Cerramos con beige. Hacemos 3 puntos. Uno, 2, 3. Cerramos con el segundo tono de marrón. Y repetimos los 10 puntos que hemos hecho aquí. Y seguimos con 3 en beige. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y cerramos con el segundo tono de marrón, que es el que hemos hecho antes aquí. Aquí haríamos lo mismo, 3 puntos, igual que hemos hecho a este lado, 3 puntos. Dos y 3, y aquí las patitas las hemos hecho en este segundo tono de marrón. Ahora aquí este mismo secuencia la vamos a hacer en color beige. Por lo tanto, aquí vamos a hacer 10 puntos en beige. Voy a hacerlos y seguimos. Llevo 9, el que hace 10, cambiamos al marrón claro. Y hacemos 4 puntos. Igual que hemos hecho aquí en negro, pero aquí lo hacemos en el marrón claro. 1 y 2, 3, 4. Retomamos el beige para hacer 10 puntos. Cuando ya hemos hecho estos 3 puntitos en el segundo tono de marrón, repetimos los 9. Digamos que
estos 9 puntos en marrón siempre son los mismos porque es la franja que divide un motivo de otro. Entonces ahora al llegar aquí, pues yo ya he cerrado el punto en el color este marrón claro y volveríamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero ya en este color. 3 puntos en este color y a continuación haríamos los 10 puntos en el color que corresponda. Llevo 2, 3 y ahora cerramos en negro. Entonces aquí el motivo sigue siendo el mismo, 10 puntos, pero le vamos intercambiando los colores. Entonces voy a hacer los 10 puntos y seguimos. El que hace 10 cerramos en marrón claro, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3 y cerramos en beige para hacer los 4 puntos que tenemos entre las dos patitas de nuestro dibujo. Aquí haríamos 4 puntos, 1, 2, luego repetiríamos 3 en este color, los 10 en negro y 3 en el color que nos ocupa este cuadradito y 4. Cambiamos al marrón claro, hacemos 3, 1, 2, 3 y cerramos con negro para hacer los 10 puntos igual que hemos hecho antes. Cuando hemos hecho los 3 puntitos, nos pasamos a estos 9 en marrón oscuro y nos vamos al siguiente motivo. Y este lo vamos a hacer igual al que hicimos antes, con esta misma combinación de color. Las patitas las haremos en beige, el punto central en marrón claro. Este y este son iguales. Y este también son iguales. Entonces, como ya lo hemos hecho, pues todo lo que tenemos que hacer es repetirlo. Yo lo voy a hacer y cuando llegue aquí al motivo en negro ya seguimos y vemos cómo lo hacemos. Bien, aquí hice los 9 puntos en marrón y llegué a nuestro motivo cuya base es en negro. Hice los 3 puntos en negro y con el marrón claro es que le hice los 10 puntos, 3 en negro y luego le hice 4 en este marrón ladrillo. Repetí los 3 en negro, los 10 en marrón claro, perdón, y los 3 en negro, y con esto hemos acabado la vuelta. La cantidad de puntos siempre son las mismas. Aquí el tema está en ir combinando los colores. La siguiente vuelta es muy fácil. Es exactamente igual. La siguiente vuelta es repetir un punto en cada punto en los mismos colores que hemos hecho esta. Con lo cual nos podemos guiar perfectamente por lo que tenemos y repetirlo. Yo voy a hacer la vuelta y vamos a ver cómo se nos da la siguiente. Vamos a comenzar la vuelta 9.
La vuelta 8 ya os dije que era exactamente igual, repetíamos la misma vuelta que habíamos hecho antes. Ahora en la vuelta 9 comenzamos con nuestros 9 puntos marrón oscuro. Cuando llegamos al punto 9, cerramos con el color que tenemos de fondo, en este caso el beige. Y vamos a hacer 11 puntos en este color. Hacemos estos 3 que tenemos aquí y seguimos tejiendo sobre el color que tenemos. En este caso es el marrón, segundo tono de marrón. Aquí vamos tejiendo 8 puntos sobre este. 8 y 3 que tenemos aquí son los 11 puntos. El que hace 11, cambiamos al color que tenemos aquí en el dibujo, que es este. En este caso es este. Luego en cada uno pues tendremos que ir acoplando al color que tenemos. Aquí hacemos 2 puntos. Retomamos el beige y tejemos 3 que tenemos aquí. 1, 2, 3, más 4 sobre los 4 que tenemos aquí en negro, en este caso. Uno, 2, a ver que lo vea aquí. 3, 4, llevamos 7. Son 3 y 4, 7, más 3 que tenemos aquí, que serán los 10 puntos en beige. Cuando llegamos a este puntito, retomamos el segundo tono de marrón, hacemos 2 puntos, igual que hemos hecho aquí. 1 y 2, y nos volvemos a pasar al beige para hacer los 11 puntos. Cuando hemos hecho los 11 puntos, estaremos ya en la zona de marrón oscuro de 9 puntos. Después tomamos el color de base de este motivo de aquí, que sería este, y haríamos los 11 puntos como hemos hecho aquí. Los números son siempre los mismos, lo único que tenemos que irnos adaptando a cada uno de los motivos que tenemos con los colores que corresponden. Bien, he hecho la vuelta 9 y he repetido la vuelta 10, porque aquí van siempre las vueltas de 2 en 2. Hacemos una, repetimos, hacemos una, repetimos. Entonces, así es como se va viendo el efecto. Recuerden que aquí siempre son la misma cantidad de puntos. Lo que cambia es el color con el que estamos haciendo el motivo. Entonces, este es el efecto que vamos teniendo. Yo ya hice la vuelta que empezamos juntas, he repetido los mismos puntos con los mismos colores, que esa sería la vuelta 10. Y ahora ya estamos en vuelta 11.
Estamos en vuelta 11. Me he quitado el marcador, no hacía falta, pero ya. Hacemos los 9 puntos. Voy a volverlo a poner. No sé por qué lo he quitado. Ahí está. Hacemos estos 9 puntos. Voy a ver si puedo enfocar esto bien, bien. Cuando acabamos con los 9 puntos que tenemos aquí de inicio y separación de nuestros motivos, nuestros dibujitos. Aquí pasamos al beige. Hacemos 3 puntos. A ver. Aquí hacemos 1, 2, 3. Cerramos con negro. Hacemos 5 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos a beige. Hacemos 3 puntos. Uno, 2, 3, 4. Cerramos con el segundo tono de marrón. Y hacemos 14 puntos, o lo que es igual, hasta llegar aquí. Cubrimos toda esta zona en este mismo color. Tengo 13, el que hace 14. Lo cierro con beige y repito lo que hemos hecho anteriormente a este lado. 3 en beige, 5 en negro, 3 beige. Y entonces llegaríamos de nuevo a la zona de marrón oscuro. Eso es la misma cantidad de puntos, es la que vamos aplicando en cada uno de nuestros motivos. Siempre es la misma la diferencia, los colores. En cada uno correspondería un color distinto, pero la cantidad de puntos siempre es igual. 3, 5, 3, 14, 3, 5, 3. Eso lo repetimos alrededor con los colores que corresponden en cada uno de nuestros cuadritos que tenemos. Y la siguiente vuelta igual. Esto va siempre de 2 en 2, así que facilito. Recuerden, 3, 5, 3, 14, 3, 5, 3. Yo voy a hacerla y nos vemos. Bueno, he acabado la vuelta 11 y he comenzado la 12, que es igual. Es repetir los mismos colores con los mismos puntos en la vuelta 12. Así lo vamos haciendo alrededor y de acuerdo
a nuestra foto que tenemos aquí, pues estamos a esta altura, ¿eh? Estos de aquí, es esta la vuelta 12 que repetimos, que es igual a la 11. Luego ya la siguiente vuelta la vemos en el siguiente vídeo. Que esto no se nos haga demasiado largo y pesado. Siempre recuerden que la cantidad de puntos siempre es la misma, aunque vamos adaptando los colores. Recuerden el color del cuadrito que hicimos inicialmente. Este es el color que vamos a repetir en los cuadritos estos de aquí. Entonces, es muy fácil confundirnos o perdernos un poco al cambiar colores y tal, pero recuerden que siempre son la misma cantidad de puntos. En este motivo lo repetimos en el siguiente y así en cada uno, teniendo en cuenta los cambios de color. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. ¿Te está gustando? A mí me está gustando mucho. Creo que el reto lo estamos llevando bien. Como diríamos en inglés, so far, so good. Pues hasta aquí vamos bien. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, en el 3. Hasta luego.